Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hoy abordaremos un tema que de alguna manera puede afectarnos a todos: la maledicencia, es decir, el mal hablar. Síganos la pista y juntos descubramos qué huellas de libertad podemos encontrar en Cristo para ser libres de este mal. Permítame preguntarle, ¿alguna vez sus emociones se desbordaron al punto de maldecir o expresar palabras soeces? ¿Tiene usted problemas para refrenar su vocabulario de manera que éste resulte agradable a sus escuchas? ¿Suelen señalarle los demás, pueden ser sus amigos o seres queridos, el uso indebido de frases, de palabras o de ofensas que usted dice con frecuencia? Cuando usted pierde el control de sus emociones, se convierte en un verdadero volcán que pone a los demás en peligro porque sus palabras les resultan dañinas. Pues si contestamos con honestidad a todas estas preguntas, tendremos que concluir que todos hemos pecado o pecamos de maledicencia, de hablar mal, de maldecir. Es un pecado que puede atraparnos a todos y a cada uno. Desde el simple hecho de expresarnos mal sobre algo que nos incomoda hasta el verdadero hecho de convertirnos en un afluente de ofensas y de maldiciones, todos podríamos caer en maledicencia hasta volvernos esclavos de la coprolalia, como le llaman los expertos en psicología a este mal de hablar siempre de manera dañina. La Real Academia Española define maledicencia de la siguiente manera. Dicen ellos que maledicencia es acción o efecto de maldecir. Y acerca de maldecir, lo definen como echar maldiciones contra alguien o algo, hablar con morbosidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Y yo quisiera que contestemos en esta ocasión, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos reconocer la maledicencia? Pues le doy algunos de los rasgos. Cuando nuestro hablar incluye menciones y frases que denigran a los demás, estén presentes o no, con el fin de desprestigiarlos, mucho cuidado, podemos nosotros estar pecando de maledicencia, o estamos más bien haciéndolo. También cuando nuestro vocabulario es digno de censura, debido al uso indiscriminado de palabrotas. En nuestro ambiente hondureño le llamamos boconadas a las malas palabras, pues cuando el vocabulario es digno de censura, allí hay maledicencia. También cuando nuestros comentarios o dichos sobre algo o sobre alguien tienen el poder de echar a perder el buen ambiente que hay o de echar a perder la relación o el sentido de bienestar que la otra persona tiene o debe tener con nosotros, allí estamos entrando en un territorio de maledicencia. También cuando expresamos frases que hieren u opiniones que en lugar de construir, destruyen. Eso es uno de los rasgos que debemos nosotros identificar que nos está diciendo que este pecado está en nuestra vida. O cuando las palabras que se dicen evidencian obscenidad, desprecio, rechazo hacia los demás, buscan insultar a otros o buscan hablar mal de cualquiera que sea el tema que se está conversando o platicando. Y también cuando el decir y hablar van de la mano con intenciones nacidas de amargura, es decir, dejamos salir frases o palabras con las que nosotros queremos comunicar amargura, dolor, odio, ira desmedida o un deseo de ridiculizar algo o ridiculizar a alguien. Todo eso es maledicencia. Pero permítame presentarle cómo lo ven algunos expertos, gente que habla de este tema, como el profesor de psicología de la Universidad de Kiel, Richard Stephens, en un estudio publicado en la revista Neuroreport, afirma que esta forma emocional, le llama él, de expresión, es un fenómeno universal
y que solemos utilizarlo para mitigar la intensidad de aquello que nos duele. O sea, él lo asocia con la mitigación del dolor, ya sea físico o psicológico. En uno de sus experimentos midió el tiempo que un grupo de personas podía mantener las manos heladas bajo el agua. El hecho de maldecir, dice él en su estudio, y soltar alguna grosería ayudaba a soportar el dolor. ¿Qué piensa usted de esto? Es decir, una de sus conclusiones, él afirma que los resultados apuntan, según dice él, los resultados apuntan a un beneficio posible que él aconseja a la gente que si se están sintiendo lastimados, que maldigan, que eso los hará sentir mejor. ¿Qué piensa usted? Mire usted los comentarios del doctor Ariel Arango, exdecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario en Argentina, que escribió un libro precisamente titulado Las malas palabras. Y él señala en su obra que las malas palabras son solo un asunto de tabú que se deriva de la incapacidad de diferenciar entre las palabras y los objetos. Según este autor, este sentido de prohibición o de tabú debiera ser propio solo de las personas con mente primitiva, pues se espera que el hombre civilizado demuestre capacidad de distinguir entre la realidad de las palabras. Por supuesto, implicando este autor que el hombre queda en total libertad de hablar como quiera. Otro estudio del señor Timothy Jay, es un psicólogo de la Facultad de Artes Liberales de Massachusetts. Él dice en uno de sus estudios que el uso de las malas palabras en los últimos 35 años, dice él, nos permite expresar el enojo, la alegría, la sorpresa, la felicidad, remarca este hombre. Y también dice que la maledicencia es como el pito de su coche, que puede usted hacer un montón de cosas con lo que está construido dentro de usted. Así que, sea como sea que lo ven estos expertos, casi todos ellos lo muestran como algo normal o algo que nosotros debemos admitir en nuestra vida. Al regreso, quiero mostrarle la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios y qué dice la Biblia acerca de la maledicencia? Le invito a quedarse con Huellas de Libertad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la maledicencia, un pecado que seguramente nos ha alcanzado a todos. Maldecir, hablar mal, soltar frases hirientes, cualquiera que sea el caso, todos debemos reconocer este pecado en nuestras vidas. Pero en Huellas de Libertad le queremos mostrar la perspectiva bíblica, cómo lo ve Dios. Y nada es mejor para descubrir cómo lo ve Dios que echar un vistazo a lo que nos dice la Biblia. En primera instancia, permítame recordarle que Dios se muestra como nuestro modelo a seguir en cuanto a los dichos de nuestros labios. Fíjese por qué. Porque Génesis registra que Dios habló, que Dios dijo, que Dios usó las palabras para dos cosas, para crear y para bendecir. Entonces, leemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, esta pequeña frase, y dijo Dios que exista la luz. ¿Lo puede ver? Dios usó las palabras para crear. En el versículo 22 también hay un registro acerca de las palabras de Dios, Él mostrándose como nuestro modelo. Dice la frase bíblica, y los bendijo Dios con estas palabras. Y a continuación usted puede leerlo en casa
todas las palabras que Dios utilizó para bendecir a su creación. Pero, ¿qué quiero señalar con esto? Que las palabras fueron usadas por Dios o son usadas por Dios para crear y para bendecir. Claro está, Dios también quiere que nosotros, que somos la corona de la creación, nos alejemos de las maldiciones, de las confesiones negativas, de la maledicencia. No olvidemos que Satanás es el padre de toda forma de pecado, es el padre de la mentira y esto también es el padre de la maledicencia, del mal hablar. El escenario descrito en Génesis capítulo 3, versículo 4, nos recuerda que Satanás usó palabras para traer duda al corazón del hombre y para contradecir las verdades divinas. Dice de manera literal el versículo 4, no es cierto, palabras de Satanás, no es cierto, no van a morir. Y ya conocemos el desenlace de la historia. El primer hombre y la primera mujer, esto les constituyó el pecado, la entrada del pecado a la humanidad y por supuesto la muerte espiritual y posteriormente la entrada de la muerte física. Y Satanás, ¿qué hizo? Usar las palabras porque él es maldiciente. Usó las palabras para contradecir a Dios. ¿A dónde quiero llegar? Mire, la maledicencia es tener algo malo que decir sobre algo o sobre alguien, por medio de censura, por medio de desaprobación. Eso es maledicencia. Maledicencia no solo se trata de palabrotas, sino también cuando nosotros estamos soltando comentarios negativos, siempre tenemos algo malo que decir de la familia, de los hijos, del trabajo, de la ciudad donde vivimos, de nuestro país. Eso también es maledicencia. Pueden ser consideradas desde el punto de vista bíblico blasfemias o vituperios. No olvidemos que Santiago nos aconseja, capítulo 4 de Santiago, versículo 11, y nos dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Además, una manifestación muy común en cuanto a esto de la maledicencia son las palabras soeces. Claro está, no solo se trata de palabras soeces, pero las incluye. En Efesios capítulo 4, versículo 29, encontramos este consejo directo del apóstol Pablo hablando acerca de la nueva vida. Él dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, vemos en la primera frase de esta recomendación bíblica que hay que evitar toda conversación obscena. Refiriéndose Pablo u otras versiones lo dicen como que no digamos palabras obscenas, palabras corrompidas. La maledicencia está emparentada entonces con el uso de malas palabras. ¿Cuántas veces usamos malas palabras para referirnos a algo o a alguien porque estamos molestos, porque estamos disgustados, porque nos sentimos quizás nosotros ofendidos y las malas palabras salen a relucir? Finalmente, el mal hablar o la maledicencia es un asunto que también daña ambientes y vidas. Quiero citar lo que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. El charlatán, dice en la Nueva Versión Internacional, hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Así que la maledicencia también es un mecanismo de agresión. Dios nos muestra la maledicencia como una arma, lo compara con una espada que podemos usar en contra de alguien para herir. Es una agresión verbal. Entonces hemos visto tres cosas acerca de la perspectiva de Dios sobre la maledicencia. La maledicencia es tener siempre algo malo que decir sobre las personas, sobre las cosas, sobre los ambientes. Otra cosa que vimos es que la maledicencia está emparentada con el uso de malas palabras, las boconadas, como cito nuevamente, que le llamamos en nuestro ambiente hondureño. Y la maledicencia también es un mecanismo de agresión verbal. Cualquiera que sea la forma de maledicencia con la que nosotros estamos batallando, hoy le queremos dejar el anuncio de Dios.
con huellas de libertad que Cristo nos ofrece para ser libres de este pecado. Quédese con nosotros. Acción o efecto de maldecir. Así define la Real Academia Española la maledicencia. Pero acerca de maldecir, recordemos que ya lo habíamos comentado, ellos dicen que es echar maldiciones contra alguien o algo, es hablar mal de las cosas. Pero lo que más nos interesa en Huella de Libertad es que usted no pierda de vista lo que Dios dice. Aunque algunos expertos lo ven como algo normal, Dios dice que el maledicencia es tener algo malo que decir sobre las personas, censurándoles, desaprobándoles, entrar en blasfemias, en vituperios. También la maledicencia está emparentada con el uso de malas palabras, palabras soeces, palabras corrompidas que pueden salir de nuestros labios. Y finalmente, la maledicencia está asociada con un mecanismo de agresión verbal hacia quienes nos rodean. Pero lo más importante para nosotros en nuestro programa es dejarle huellas de libertad que Jesús nos ofrece por medio de la palabra para que seamos libres de, en este caso, del mal hablar. En primer lugar, permítame aconsejarle lo siguiente: asuma responsabilidad delante de Dios por sus palabras. ¿Por qué le digo esto? Porque la Escritura nos dice en Mateo 12:36, pero yo les digo, palabras del Maestro, palabras de Jesús, yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. A veces creemos que le vamos a dar cuentas a Dios solo de nuestros hechos, pero Jesús nos advirtió, tendrán o tendremos que dar cuenta de sus palabras aún. Por esa razón, nuestro consejo en Huellas de Libertad, la primera huella de libertad que usted puede seguir para ser libre de la maledicencia es asumir responsabilidad delante de Dios por sus palabras. Debe estar consciente que usted es responsable por todo lo que dice, sea en el ambiente de trabajo, de familia, en las relaciones que maneja de manera íntima o de manera pública. En todas las conversaciones tendremos que darle cuentas a Dios. La segunda huella de libertad que usted y yo podemos tomar para ser libres de la maledicencia es renunciar a aquellos hábitos verbales que deshonran a Dios. Hay hábitos verbales que se nos van quedando con la vida, formas de hablar, cosas que justificamos porque decimos es que en casa así hemos hablado siempre, es que a mí me enseñaron. De hecho, hay ambientes de familia donde se celebra cuando uno de los pequeñines comienza a hablar y dice palabras soeces. Pues una vez crecidos en este asunto de la fe y de que estamos tras Jesucristo, debemos renunciar a aquellos hábitos verbales que deshonran a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 8, nos dice Pablo en este pasaje, pero ahora abandonen también todo esto. Y mire la lista que nos da: enojo, ira, malicia y atención con las últimas dos, calumnia y lenguaje obsceno. O sea, para aquellos santos hombres de Dios que el Espíritu del Señor inspiró para que nos dejaran el consejo del corazón de Dios por escrito, el lenguaje obsceno, las calumnias, la maledicencia, en resumen, toda forma, todo mal hábito en cuanto a nuestra forma de hablar debía ser trabajado y debemos renunciar a ello. Con la ayuda del Señor somos habilitados en un proceso de cambios. Y la tercera huella de libertad que encontramos en la palabra y en Jesús es: prefiera el silencio a las palabras necias o destructivas. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si nosotros aplicáramos
concretamente este consejo: preferir el silencio a decir palabra necia, a decir palabra que ofende. Lo tomo este consejo de Efesios 4:29. Una vez más lo citamos en este programa. Eviten toda conversación obscena. Pero atención a lo siguiente. Por el contrario, o sea, Pablo nos da la solución. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Por esa razón, si la conversación o la tendencia de nuestro pensamiento es a hablar de forma desmedida, a ofender, a dejar en el ambiente algo que va a dañar a alguien o que va a traer tensión al ambiente, entonces debemos preferir el silencio. El habla se administra, así que hay que administrar nuestras palabras. Le quiero invitar a orar para que le pidamos al Señor que nos ayude a aplicar estas huellas de libertad en nuestra vida cotidiana. Oremos. Señor, nos ponemos de acuerdo con cada uno de los televidentes para pedirte que nos ayudes a ser libres de la maledicencia. Queremos, Señor, recordar que somos responsables delante de ti por toda palabra que sale de nuestros labios. Palabras que no edifican, palabras que no construyen, palabras que dañan. De todas ellas somos responsables. Además, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos habilites para renunciar a todo hábito verbal que te deshonra a ti y que deshonra aún a los que nos escuchan. Queremos ser libres de las formas de maldición, Señor, que estemos usando en nuestra vida con nuestro hablar. Y por último, Padre, te pedimos que nos ayudes a preferir el silencio en lugar de las palabras necias o destructivas. Que podamos tomar control de nuestra forma de hablar cuando nos sentimos, Señor, airados, cuando estamos, Señor, extenuados o cansados. Que podamos primero pensar, y si no vamos a decir cosa buena, que guardemos mejor silencio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Recuerde que solo Cristo nos hace libres. En Él está el potencial para que usted y yo vivamos en libertad. Le esperamos en nuestro próximo programa para que juntos encontremos huellas de libertad.